Esta es Samaná, una de las provincias más importantes a nivel turístico en la República Dominicana. Pero también es la provincia que guarda los secretos más oscuros que marcaron la historia del país. En un momento de la historia, la provincia completa estuvo a la venta, no una, sino varias veces. Por poco, toda esta área del mapa iba a dejar de pertenecer a la República Dominicana. Aparte de eso, fue esta provincia la culpable de que Juan Pablo Duarte, el padre de la patria dominicana, fuera enviado al exilio. ¿Por qué razón querían vender este territorio si es tan valioso e importante para el país? ¿Qué tiene que ver Samaná con Juan Pablo Duarte? Déjame contarte la historia. El 27 de febrero de 1844, los dominicanos se independizaron de los haitianos, quienes ocuparon la parte este de la isla durante 22 años. Pero después de la independencia, todo estaba tenso, porque se pensaba que los haitianos podrían volver a la carga para recuperar el territorio perdido. Y aquí los dominicanos no tenían tantos soldados como los haitianos para poder defender la patria. En Santo Domingo, algunas familias estaban asustadas y buscaban protección en el consulado francés, y otros simplemente agarraron sus maletas y se fueron para el extranjero. La gente y el gobierno estaban bien asustados después de la independencia, tanto así que apenas 8 días después, la Junta Central Gubernativa, en secreto, intentó desesperadamente obtener ayuda militar de parte de Francia para poder enfrentar a los haitianos. Francia estaba de acuerdo con ayudar a los dominicanos, pero con una condición. Querían adueñarse de la península y bahía de Samaná para siempre. Así como lo estás escuchando, nada más y nada menos que cederles todo este territorio eternamente. Y es que esa península tenía una ubicación estratégica que atraía la atención de todas las grandes potencias, así que en los años siguientes veremos cómo todos querían adueñarse de ese territorio. Resulta que apenas se hizo el acuerdo secreto para ceder la península de Samaná a Francia, la noticia se hizo de conocimiento público y comenzaron las protestas en contra. Estas protestas venían de parte del patricio Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios. Ellos se oponían a cualquier trato que implicara ceder a Francia o a cualquier otro país la península y bahía de Samaná. Para Duarte, eso era un ataque directo a la soberanía de la República Dominicana y no estaba dispuesto a aceptarlo. Para el 1 de junio, la Junta volvió a pedirle a Francia que les diera protección política y militar. Una semana después, los trinitarios decidieron que ya era suficiente y le dieron un golpe de estado a la Junta. El golpe no duró mucho, porque los que estaban a favor de la idea de ceder la península de Samaná a Francia recuperaron el control. Y por eso es que Duarte fue capturado y enviado al exilio, el cual duró 20 años antes de volver al país. Presta atención, porque en lo adelante veremos cómo casi los dominicanos pierden esta parte de la isla por culpa de la corrupción de sus gobernantes. En el 1844 y parte del 1845, los dominicanos ganaron los enfrentamientos contra los haitianos, pero algunos gobernantes, incluyendo al presidente, pensaban que sin la ayuda de una potencia extranjera no sería posible salvar al país de una nueva ocupación de los haitianos. Así que mandaron a este señor en una misión diplomática hacia España, Francia e Inglaterra para que reconociera a la República Dominicana como país independiente.
y a la vez negociaran una protección con la potencia que nos beneficiara más. Pero la misión no salió como esperaban. Las potencias grandes no querían meterse en esos asuntos. En 1848 tenemos a un nuevo presidente y la gestión para buscar la protección de una potencia extranjera continuó. Finalmente, Francia reconoció la independencia dominicana, firmando un tratado de paz, amistad, comercio y navegación. Cuando los haitianos se enteraron, se pusieron bien incómodos y pensaron que los franceses iban a ocupar la bahía de Samaná, cosa que les impediría invadir la parte este de la isla. Pero la verdad es que la bahía de Samaná no estaba en juego en ese tratado. A finales de 1849 fue electo presidente de la nación, el culpable de que la República Dominicana termine en manos de los Estados Unidos en más de una ocasión. Buenaventura Báez, considerado como el traidor más grande en toda la historia del país. Desde que Báez se hizo presidente, empezó a negociar con los cónsules de Inglaterra, Francia y Estados Unidos para que impidieran que los haitianos siguieran invadiendo. Inglaterra aceptó firmar un tratado de paz sin intenciones de ocupar territorio dominicano. Solo quería comerciar tranquilos con la República Dominicana y conseguir la paz entre las dos naciones. Esto pudo tranquilizar a los haitianos durante varios años, quienes dejaron de invadir el territorio dominicano. Resulta que Francia y Estados Unidos querían quedarse con la bahía de Samaná, cosa que a Inglaterra no le convenía, porque afectaba sus intereses comerciales en la República Dominicana. En el 1853, Ramón Matías Mella fue enviado a España en busca del reconocimiento de la independencia dominicana, pero llegó al país con las manos vacías. Curiosamente, al año siguiente, España cambió de opinión. ¿Por qué? Porque se enteraron de que la República Dominicana estaba negociando con Estados Unidos con la finalidad de arrendarles una parte de Samaná para que instalen allí una base naval. Así que, en 1855, España reconoció la independencia dominicana y firmaron un tratado. La bahía de Samaná pudo descansar en paz durante varios años. Todo se complicó en 1866, cuando el presidente Cabral quiso vender o arrendar Samaná a los Estados Unidos, a cambio de ayuda militar y financiera para hacer frente a la oposición que se hacía a su gobierno. Pero gracias a Haití, las negociaciones no prosperaron. ¿Por qué digo gracias a Haití? Bueno, en este punto de la historia, el presidente Cabral había firmado un tratado de paz con el presidente haitiano con la condición de que el presidente dominicano no ceda ni hipoteque a ninguna potencia extranjera ninguna parte del territorio dominicano, ya que eso ponía en peligro toda la isla. En mayo de 1868 tomó posesión de nuevo este señor, y claro, una y otra vez volvió a intentar vender o ceder la bahía de Samaná a los Estados Unidos, pero toda la oposición tenía como su bandera de lucha la negativa ante la venta o arrendamiento de Samaná. Todos ustedes se preguntarán, ¿pero cuál era la razón de la insistencia de Báez por vender la bahía y península de Samaná? La prisa de Báez por lograr apoyo americano se debía a la enorme falta de fondos que padecía su gobierno, cosa que lo incapacitaba para tomar acción contra la oposición. La idea era obtener fondos suficientes para comprar armas y poder pagarle a los militares. En diciembre de ese mismo año, el presidente de Estados Unidos declaró su interés por la adquisición de esta parte del territorio dominicano.
Como no era posible un entendimiento inmediato con los Estados Unidos, Baez decidió obtener esos recursos en otra parte. Así que, en 1869, tomó un préstamo de unos $2 millones en Europa. Y miren cuáles eran las garantías de ese préstamo. En otro video vamos a hablar sobre ese préstamo, el cual es considerado como la estafa más grande que ha habido al Estado Dominicano. En lo adelante, volvió a negociar nuevamente con los norteamericanos, pero esta vez cambiando poco a poco la idea de la venta de Samaná por la de anexar todo el país a los Estados Unidos. De esto también hablaremos más a fondo en otro video, pero el plan es que la anexión falló. Al fracasar las gestiones de la anexión, Baez firmó en 1872 un convenio para arrendar la bahía de Samaná por 99 años a una compañía estadounidense llamada la Samaná Bay Company. O sea, que durante 99 años la bahía de Samaná prácticamente iba a pertenecer a los Estados Unidos. Afortunadamente, el siguiente presidente anuló este contrato 2 años después y restableció la soberanía de la República Dominicana sobre la bahía de Samaná. Si quieres ser parte fundamental de este proyecto y ayudarme a hacerlo crecer, considera suscribirte a mi Patreon. Cada suscripción en Patreon tiene un impacto directo en la calidad y frecuencia del contenido que puedes disfrutar aquí. Si te suscribes, tu nombre va a aparecer al final del video, entre otros beneficios. Te dejo el link en la descripción del video, dale like y suscríbete en mi canal.